Buenos días. Da gusto quitarse la mascarilla, ¿verdad? ¿Qué opinión tenéis del reinado de Saúl? ¿Lo conocéis? No, lo que hemos ido a la escuela dominical más o menos seguro que sí lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué opinión tenemos de su reinado? ¿Fue un reinado exitoso o fue un reinado fracasado? Yo creo que la opinión generalizada es que fue un reinado fracasado. ¿Por qué? Porque el texto bíblico habla mucho más de los fracasos de Saúl que de sus aciertos. Por eso creo que el autor, consciente de esta circunstancia, escribió dos versículos en el capítulo 14 de Primera de Samuel, 47 y 48, y lo hizo con el propósito de nivelar un poquito la balanza. Vamos a leerlo. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Donde quiera que iba, salía vencedor. Reunió un ejército, derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Bueno, no fue tan malo su reinado, ¿verdad? Sí que es cierto que Saúl unificó el reino de Israel e hizo de él una nación fuerte, capaz de enfrentarse a sus enemigos y vencerlos. Por otro lado, gracias al ministerio de Samuel, Israel ya había abandonado la idolatría. Por lo tanto, el tiempo de los jueces quedaba ya muy lejos cuando Israel era presa de los países que le rodeaban por su idolatría y por la división que había entre las tribus. ¿Se equivocó Dios al nombrar rey a Saúl? Siempre ha habido gente que ha buscado culpar a Dios por las situaciones que se nos presentan, ¿no? Pero Dios no culpó, no podemos culpar a Dios de los errores de Saúl, porque él fue elegido para reinar en Israel y tenía las capacidades para reinar. No era un hombre débil, ni era un hombre incapaz. Precisamente lo que hemos leído estos versículos nos indican que tenía el carácter y la suficiencia necesaria para gobernar. Sin embargo, sus errores le hicieron fracasar, pero no por eso, porque fuera débil o fuera incapaz, sino porque desobedeció a Dios. Dios sabía que Saúl iba a fracasar, claro que sí, pero aún así le dio la posibilidad de reinar en Israel. Fijaros, ¿habéis pensado que si Dios solo diera ministerios a aquellas personas que él estuviera seguro que no van a fallar, cuántas palabras tendría o cuántas páginas tendría la Biblia? ¿Cuántos libros tendríamos en la Biblia? Muy pocos. Bueno, exceptuando los evangelios que el protagonista es Jesús, el resto yo creo que habían desaparecido, porque incluso los apóstoles tuvieron sus fallos. Además, no debemos perder de vista lo que dijimos la última vez que estuve hablando, y es que Dios nunca va a coaccionarnos para que actuemos de acuerdo a su voluntad. Nunca va a coaccionarnos. Nos creó libres y responsables de nuestros aciertos y de nuestros errores. Y ya volvemos otra vez al tema de la responsabilidad personal que abarca todo el libro y prácticamente yo creo que toda la Biblia. Sin embargo, en esta mañana no vamos a hablar de la responsabilidad personal, sino de otro tema que discurre a lo largo de estos dos capítulos que vamos a ver. Pasa un poco como el Guadiana. Ya sabéis que el Guadiana desaparece en las lagunas de Ruidera y luego aparece otra vez en los ojos del Guadiana, ¿verdad? Pues algo pasa así con este tema. Este tema va por debajo de los acontecimientos, pero está presente. Y es el tema del conocimiento de la voluntad de Dios por parte de su pueblo. Y nos pone como protagonistas a Saúl y a Jonatán. ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Podéis levantar la mano a alguien que diga que no le interesa conocer la voluntad de Dios para su vida? Yo creo que es un tema importante para nosotros. El tema de hoy abarca dos capítulos, el capítulo que hemos leído y el capítulo 14. El capítulo 14 es muy extenso, entonces por amor al tiempo vamos a resumir solamente aquellos textos que considero importantes y luego sí,
Luego ya en vuestras casas yo os aconsejaría que lo leyerais para tener una idea completa del texto. En estos capítulos 13 y 14 nos encontramos una vez más con otro episodio de enfrentamiento entre Israel y los filisteos. Y es un episodio que tiene dos etapas o dos fases. La primera la provocó Jonatán atacando a los filisteos, pero acabó con la dispersión del ejército hebreo. Y la segunda fase acabó con la derrota de los filisteos. En estos capítulos nos presentan a un Jonatán joven, valiente, impetuoso y sobre todo deseoso de expulsar a los filisteos. Él estaba seguro de la voluntad de Dios, que era expulsar a los cananeos de la tierra prometida. Y por otro lado tenemos a Saúl, lleno de dudas, de temores e inactivo. Así pues, cuando Jonatán atacó a los filisteos, Saúl se dio cuenta de que tenía que preparar un ejército rápidamente para hacer frente a la reacción de los filisteos. El problema está que cuando los dos ejércitos se pusieron uno frente a otro, los israelitas se dieron cuenta que el ejército que tenían enfrente era muy superior al suyo. Los filisteos tenían carros, tenían jinetes, cosa que no tenían los hebreos, y muchos soldados. Y no solamente eso, sino que también había inferioridad en las armas, algo que es muy importante. Si estáis al orden del día con las noticias de la guerra en Ucrania, veréis que es muy importante la tecnología de las armas, porque pueden decidir el éxito a un lado o a otro. Los filisteos tenían armas hechas con hierro, sabían trabajar el hierro. Y los israelitas no. Los israelitas trabajaban con bronce. El bronce es mucho más débil que el hierro. Así que las posibilidades de victoria de Israel a los ojos humanos era nula. Por lo tanto, los israelitas empezaron a disgregarse porque sabían que lo que se les venía encima era bastante fuerte. Samuel le dijo a Saúl que en el plazo de 7 días iría al campamento israelita para solicitar la ayuda de Dios a través de un sacrificio. Claro, pasaban los días y Saúl veía cómo su ejército cada vez iba disminuyendo. Y ya desesperado, se decidió a ofrecer el sacrificio él mismo. No sé si sabéis que los reyes no podían ofrecer sacrificios. Eso estaba prohibido por la ley de Dios. Los únicos que podían ofrecer los sacrificios eran los sacerdotes. Si se hubiera controlado sus temores, si hubiera confiado en la promesa de Dios de que iban a darle la tierra a la prometida, si hubiera confiado en que Dios quería que expulsara a los cananeos, la historia de Saúl habría sido muy diferente. Pero no fue así. Por la lectura del texto podemos ver cómo Saúl, cuando se dio cuenta de que había llegado ya Samuel después de ofrecer el sacrificio, se acerca a él para saludarlo. Pero es un saludo un poco raro, porque le acusa de su pecado. Es decir, Samuel le dice, oye, ¿qué has hecho? Algunas versiones dicen que había hecho una necedad, una locura. Dice, no, es que la culpa la tienes tú, porque tú dijiste que estarías dentro de 7 días aquí. Y yo veía que me quedaba sin ejército y claro, yo al 7º día pues se ofreció el sacrificio. La culpa la tienes tú. ¿Os suena? Siempre sucede así. Cuando alguien comete un error, procura encontrar siempre pretextos que lo justifiquen. Y siempre encontrará a la persona a quien culpar de sus errores. Una actitud, la de Saúl, muy diferente a la de David. ¿Os acordáis cuando Natán se presenta ante David y le expone sus pecados? El pecado de adulterio con Betsabé o el pecado del asesinato del marido de Betsabé, de Urías. Solo tenéis que leer el Salmo 51 para ver cómo David se arrepiente. Un arrepentimiento sincero que le permite seguir gobernando. Él también podía haber encontrado pretextos. Podía haber dicho que Betsabé le había provocado o que Betsabé le había inducido a asesinar a su marido, pero no fue esa la actitud de David. Pero Saúl sí. Saúl eludió su responsabilidad y esa actitud es el primer síntoma de su incapacidad para seguir gobernando. Y esta es
Este es un principio que sigue siendo válido 3000 años más tarde, en el gobierno de la Iglesia. La actitud de eludir las responsabilidades que se deriven de nuestros errores suele ser el primer indicio de nuestra incapacidad para asumir nuestros ministerios. Cuando me falta la humildad para admitir mis errores, es que mi capacidad para seguir mi ministerio no es válida. Así pues, la consecuencia de Saúl por la desobediencia fue no que perdió su trono, pero sí que perdió la posibilidad de iniciar una dinastía con sus descendientes en el trono de Israel. Y este fue el punto de inflexión del reinado de Saúl. A partir de aquí, Saúl empieza a acumular errores tras errores hasta llegar a morir él y su hijo en otro enfrentamiento con los filisteos. El primer acto del enfrentamiento que nos ocupa esta mañana terminó con la retirada de gran parte del ejército israelita. Se retiraron, vieron que no había ninguna posibilidad de vencer a los filisteos y se retiraron. No hubo batalla, por lo que los filisteos ocuparon grandes zonas del territorio de Israel. Así pues, el tema que se nos plantea en el trasfondo de estos acontecimientos es la necesidad de saber qué es lo que Dios espera de su pueblo y cuál es su voluntad. En Jonatán y Saúl podemos apreciar dos actitudes totalmente diferentes a la hora de abordar este tema. Jonatán atacó porque conocía la voluntad de Dios con respecto a la tierra prometida. Sabía que tenía la orden por parte de Dios de expulsar a los cananeos de Israel para evitar su idolatría. No necesitó ofrecer sacrificios ninguno, ni consultar al Urim y al Tumim como hacían algunas veces los sacerdotes, ni recibir la visita de un ángel como en el caso de Gedeón que le dijera, oye, tienes que hacer esto. Atacó a los filisteos sin esperar incluso la orden de su padre. Por el contrario, Saúl, teniendo el mismo conocimiento de la voluntad de Dios, permaneció inactivo. Sin lucha no hay victoria. Primera de Samuel 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas: ven y pasaremos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Estamos en la segunda fase del enfrentamiento entre los filisteos y los israelitas. Y una vez más, Jonatán toma la iniciativa y ataca. Y lo hace otra vez más, sin el conocimiento ni la aprobación de su padre. Volvemos otra vez a recordar que Jonatán conocía la voluntad de Dios respecto a los filisteos. Sabía que era necesario expulsarlos de la tierra de Israel. Por lo tanto, su respuesta fue la acción, fue atacar a los filisteos. Por otra parte, Saúl, su actitud fue retirarse y permanecer inactivo, por miedo, por temor, por no saber qué hacer. Vamos a seguir leyendo. Primera de Samuel, versículos 6, 12 y 13. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasaremos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pero no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Pasamos al final del versículo y dice: entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube detrás de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Tenemos que tener en cuenta la situación de los ejércitos cuando estaban situados sobre el terreno. El campamento fundamental o el campamento del grueso del ejército filisteo estaba protegido por destacamentos que estaban por delante, por detrás y a los lados para evitar emboscadas del enemigo y también para conocer la situación del enemigo. Esa era la situación. Y Jonatán lo que quiso fue atacar a uno de esos destacamentos que estaban por delante del ejército filisteo. Es evidente que la acción de Jonatán, y fijaros que iba solo con el escudero, se apoyaba en un total convencimiento del poder de Dios y de su voluntad.
Pero eso no significaba que él estuviera seguro de que Dios le había elegido a él particularmente para que liberara a Israel. Por otra parte, la actitud de Saúl seguía siendo pasiva. Mientras Jonatán estaba dispuesto a atacar y atacó, Saúl permanecía quieto, prácticamente fuera del contexto de la acción. Seguimos leyendo. 1 Samuel 15, 17. Cundió el pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. A los que habían salido en la avanzada también los asaltó el pánico, y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Iba de un lado a otro y se dispersaba. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: «Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros». Pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán y su paje de armas. Jonatán y su escudero, seguros del poder de Dios, habían atacado. Y seguros del poder de Dios, decidieron atacar en unas condiciones muy difíciles. Para que os situéis, el campamento de los filisteos estaba en una colina y para llegar allí tenían que pasar por un desfiladero que tenían controlado los filisteos. Un desfiladero estrecho, que era muy fácil de defender. Y Jonatán estaba decidido, y lo hizo, a atacar por ese desfiladero, sabiendo el peligro que corría, porque era muy fácil que lo detectaran y pudieran apresarlo o asesinarlo. Sin embargo, Jonatán, a pesar de eso, atacó. Mira, hay momentos en que la pasividad para adquirir una apariencia espiritual como el de la de Saúl, al insistir en que la búsqueda del Señor me diga qué es lo que tengo que hacer cuando lo conocemos, en muchas ocasiones solo es un pretexto para la inactividad. La fe activa de Jonatán tiene mucho que enseñarnos, porque su fe le impulsó a actuar, sabiendo que estaba actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Así pues, la acción de Jonatán y de su escudero tuvo repercusiones insospechadas. Dios premió la fe de estos hombres con una victoria. Y es que un acto de obediencia al Dios Todopoderoso puede dar resultados impresionantes. ¿Vosotros habéis visto algunas veces los juegos que hacemos con las fichas de dominó puestas verticalmente, una detrás de otras, haciendo figuritas? Y que cuando empujamos la primera ficha van cayendo detrás todas, incluso formando figuras. Yo he visto en la televisión cosas espectaculares de miles de fichas puestas, y empujando una, caen todas las demás. Pues igual pasó con el ejército filisteo. Empezaron huyendo la vanguardia de los filisteos porque pensaban que detrás de Jonatán y del escudero venía todo el ejército israelita. Dios ayudó con un terremoto. Siempre, ya lo dije la otra vez, todos los hechos naturales importantes siempre se han visto como la acción de Dios o de los dioses para expresar su ira, las tormentas, los terremotos, todo ese tipo de cosas. La gente pensaba que eran manifestaciones de la ira de Dios. El caso es que los filisteos huyeron. Y es interesante ver la reacción de Saúl. Cualquier estratega, cuando ve que el enemigo empieza a huir, ataca. Sin embargo, no, Saúl se tomó su tiempo. Saúl mandó pasar revista a sus tropas. Lo que no habéis hecho la mili, no sabéis lo que es pasar revista, ¿no? ¿Lo sabéis? Pues es cuando nos mandan formar en la calle o en los patios de los cuarteles, en fila india, formando cuando vamos desfilando, y nos cuentan para ver si falta alguno. Y eso fue lo que hizo Saúl, mandar pasar revista a su tropa. En vez de atacar y aprovechar la confusión de los filisteos, mandó pasar revista a ver quién faltaba. Faltaba Saúl, faltaba Jonatán y faltaba su escudero. Es más, incluso llamó al sacerdote para que ofreciera un sacrificio o hiciera cualquier rito para solicitar otra vez la ayuda de Dios.
Solo cuando los espías de Saúl le dijeron que el desastre de los filisteos era absoluto, se decidió a atacar. Y dice el texto, una vez más, el poder de Dios dio la victoria a su pueblo. El Señor libró a Israel en aquel día, versículo 27. La idea que tenemos que tener muy clara es que, conociendo a Dios y su voluntad, solo existe la posibilidad de la acción. No tiene que haber lugar a la duda. La coherencia, el sentido común y las circunstancias en la voluntad de Dios. Vamos a leer un párrafo de unos versículos del 24 al 30 del capítulo 14. Dice así: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había hecho jurar al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito. Y nadie había probado bocado. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró, pues, el pueblo en el bosque y vieron que allí corría la miel, pero no hubo quien la probara, porque el pueblo temía el juramento. Jonatán, que no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo, alargó la punta de la vara que traía en su mano, la mojó en el panal de miel y se llevó la mano a la boca. Entonces se le aclararon los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber probado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado a sus enemigos? ¿No hubiera sido mayor el estrago entre los filisteos? La reflexión sobre cómo podemos averiguar la voluntad de Dios sigue presente en este episodio de la miel. Los israelitas estaban a punto de pelear contra los filisteos y necesitaban toda la energía posible. Las confrontaciones en aquellos tiempos necesitaban un desgaste físico exagerado. No es como ahora que hay carros de combate, aviones, que la gente va sentada. Allí se hacía todo a pie. Además, Israel no tenía carros ni tenía caballos para ir encima de ellos. Es decir, los israelitas necesitaban estar bien alimentados para poder afrontar una jornada con una actividad intensa. Sin embargo, a Saúl se le ocurre proclamar ayuno a sus hombres antes de la pelea. El autor, normalmente, como siempre hace, facilita los datos, pero no los critica, ni hace juicio de ellos, pero está claro que espera que nosotros, como lectores, sí podamos juzgarlos. Podemos cuestionar lo acertado y lo equivocado de la decisión. El ayuno era frecuente en Israel, se conocía muy bien en Israel. Pero sobre todo se hacía en tiempos de duelo, no antes de una batalla. Hay alguna excepción, pero no antes de una batalla. Y también se hacía en periodos de un arrepentimiento sincero por parte del pueblo. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Saúl al obligar a sus soldados a ayunar en vísperas de una batalla? Porque va en contra del sentido común. Ninguna persona con sentido común es capaz de hacer semejante historia. El propósito de Saúl fue agradar a Dios con el ayuno, con el propósito de forzar su voluntad y obtener su ayuda en la batalla. En una palabra, quiso manipular la voluntad de Dios. Olvidó la lección que Dios dio a su pueblo cuando llevó el arca en la alianza a la batalla con los filisteos. ¿Os acordáis? La olvidó por completo. No podemos manipular la voluntad de Dios. Y otra vez más vemos a Jonatán con un criterio totalmente diferente al de su padre con respecto a la voluntad de Dios. Saúl consideró el ayuno como un medio para persuadir a Dios para que les diera la victoria. Mientras que Jonatán veía en la circunstancia de la miel un alimento enviado por Dios mismo para que Israel luchara con más energías. ¿Veis la diferencia? Jonatán no sabía nada del juramento de su padre,
pero le hubiera dado igual. Yo creo que había comido la miel. Porque la expresión que hace a sus soldados de estar en contra de la decisión de su padre ya es suficiente muestra de que él tenía claro lo que tenía que hacer. Él era coherente con lo que sabía de Dios. Sabía que Dios le proporcionaba la miel para luchar con más fuerza contra el enemigo. Y es así como se lo comenta a sus soldados. Si hubiéramos comido la miel, la derrota de los filisteos había sido más apabullante. Mirad, el Señor tiene sus planes. En unos casos los da a conocer a través de su palabra y en otros deja a sus hijos, a nosotros, la libertad de decidir siguiendo el sentido común. Pero de una forma u otra, el Señor siempre cumple sus propósitos. Pero también quiere que tengamos en cuenta que no podemos forzar a Dios a que actúe de determinada forma con promesas inadecuadas. Dios no va a permitir que le manipulemos con promesas absurdas, disimulando una espiritualidad que no es sincera. Terminamos. Con Jonatán nos muestra dos formas claras de conocer la voluntad de Dios. La primera, según los teólogos, la llaman la voluntad universal y general de Dios, que es la que tenemos escrita en nuestras Biblias. Es la revelación oral que tenemos en nuestra palabra, en la palabra de Dios. Jonatán conocía perfectamente la voluntad de Dios, revelada a Moisés por el Espíritu Santo. Sabía la promesa que Dios de darle la tierra prometida, pero también conocía el mandato de expulsar a los cananeos para evitar la idolatría. Nosotros, al igual que Jonatán, también tenemos a nuestra disposición la revelación de Dios a través de su palabra. En ella encontramos las normas, instrucciones, mandamientos, orientaciones divinas para nuestro crecimiento espiritual. A diferencia de Jonatán, que solo conocía los primeros libros de la Biblia, nosotros tenemos toda la revelación de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego, nuestro conocimiento de Dios es mucho más extenso y también en nuestro conocimiento de su voluntad. Todos conocéis el texto de 2 de Timoteo, ¿verdad? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tuviéramos que priorizar la voluntad de Dios a través de su palabra con respecto a nosotros, ¿cuál diríamos? Si hay un tema que destaca desde Génesis hasta Apocalipsis en la palabra, ¿cuál es? 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, la prioridad, la voluntad de Dios para todos nosotros es nuestra salvación. También desea nuestra santificación. También desea que prediquemos el Evangelio. También desea que hagamos discipulados, que produzcamos el fruto del Espíritu, ser imitadores de Cristo o ser sal y luz en este mundo. Así podríamos seguir una lista bastante extensa. Por lo tanto, sabemos y podemos conocer la voluntad de Dios leyendo y estudiando su palabra. Pero no podemos quedarnos ahí, porque es ahí donde se quedó Saúl. Saúl conocía la voluntad de Dios, pero se quedó ahí. Mientras que Jonatán la obedeció. Nosotros también tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Pero también hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones importantes que, sin embargo, luego, que deseamos que la voluntad de Dios sea manifiesta en nuestro deseo. Es decir, queremos que nuestra voluntad o que nuestro deseo esté conforme con la voluntad de Dios. Pero nos vamos a la Biblia y no encontramos una instrucción clara. ¿Os ha pasado alguna vez eso? Claro, a mí también. Cuando decidimos casarnos, Dor y yo no encontré un versículo que me dijera, oye, te tienes que casar con Dori.
¿Lo encontrasteis vosotros? ¿A que no? Claro que no. O sea, hay muchas decisiones que no tenemos una instrucción clara, precisa, en la palabra a la hora de tomarlas. Es ahí donde entra en acción nuestra coherencia como hijos de Dios, nuestro sentido común y las circunstancias en las que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar está la oración. Pero ¿qué es lo que tenemos que pedir en la oración? ¿Que el Señor nos conceda nuestro deseo? Tenemos que orar al Señor con el propósito de que nos conceda el deseo de identificar nuestros deseos con su voluntad, pidiéndole el sentido común necesario para tomar decisiones sabias, teniendo en cuenta las circunstancias que nos rodean. Mirad, hay un principio fundamental a la hora de buscar la voluntad de Dios en este tipo de situaciones que no podemos ignorar. Y es que si buscamos la voluntad de Dios a la hora de buscar marido, o buscar mujer, o buscar una profesión, pero no tenemos en cuenta la voluntad de Dios expresa en la palabra, no creo yo que el Señor nos conceda su voluntad. Esta es la prueba fundamental de nuestra sinceridad en esta búsqueda. Por consiguiente, el creyente que quiere conocer la voluntad del Señor tiene que ser coherente con sus decisiones, coherente con lo que ya sabe de la palabra y andar de acuerdo con lo que ya sabe de la palabra. Mirad, no tenemos un hilo telefónico directo con el Señor. Nosotros no tenemos la posibilidad de coger un teléfono y que el Señor no conteste. Bien es cierto que hay personas que dicen que sí, que tienen un contacto directo con el Señor. Incluso vienen y te dicen, oye, el Señor me ha dicho que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Bueno, si lo que me dice lo tengo en su palabra, lo acepto. Pero si lo que me dice no tiene nada que ver con su palabra, pues no lo acepto. Hace ya algunas semanas, una hermana vuestra me dijo que un día en una reunión en su iglesia se le acercó un señor ya bastante mayor y le dijo, el Señor me ha dicho que tú tienes que ser mi mujer. Sí, no os riáis, es cierto. El Señor me ha dicho que tú tienes que ser mi mujer. Pues luego cuando terminó el culto, la chica no aceptó esa historia y le rechazó. Le amenazó con todas las maldiciones del mundo habidas y por haber, pero no aceptó. Pero sí que aceptó a otra chica. Es decir, que la voluntad del Señor ya había cambiado, ya era otra chica. Mirad, toda la revelación verbal de Dios está en su palabra y nadie puede añadir ni quitar ni una sola letra. Se cerró definitivamente con la última palabra del libro del Apocalipsis. ¿Conocéis el texto de Apocalipsis que dice que prohíbe añadir palabras o quitar palabras? ¿Quieres leerlo? Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gracias. Mira, una cosa es que alguien venga a decirme a mí que el Señor me ha dicho que tienes que hacer algo. Y otra cosa es que yo busque el consejo de personas maduras en el Señor, que han vivido experiencias parecidas si no iguales a las mías, y que su comentario, su experiencia puede servirme. Claro que puede servirme. Y de hecho es parte de esas circunstancias que nos rodean que tenemos que aceptar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar letras, porque me van muy bien las letras, pues no me voy a estudiar una carrera de ciencias porque ahí las letras no hacen nada. Son circunstancias. Si yo quiero hacer cualquier cosa y las circunstancias que me rodean me aconsejan que la haga, para eso están las circunstancias, nuestro sentido común y la coherencia. Es decir, que cualquier cosa, cualquier decisión que tomemos no puede ir en contra de lo que ya sabemos de la palabra, no puede ir en contra de lo que ya sabemos de Dios. Os voy a poner un ejemplo para terminar.
Todos sabéis que Lutero clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en el 1517. ¿Vosotros pensáis que cuando Lutero clavó aquella hoja, o 2 hojas, no sé cuánto serían, sabía que Dios le iba a decir que iba a ser el gran reformador de la iglesia? ¿Vosotros pensáis que él sabía que iba a ser un gran reformador de la iglesia? ¿Vosotros pensáis que si él sabía las consecuencias que iba a tener su decisión? ¿No lo sabía? Bueno, posiblemente sí sabía que la iglesia se le iba a poner en contra, eso seguro. Pero las decisiones, me refiero a las consecuencias de esa revolución religiosa, ese despertamiento espiritual que supuso la Reforma. ¿Lo sabía Lutero? ¿Sabía que él estaba seguro de que estaba actuando según la voluntad de Dios? ¿Cuándo pudo experimentarlo? Pues al igual que Jonatán, cuando actuó. Jonatán experimentó que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando actuó y Dios le dio la victoria. Y Lutero igual. Lutero actuó y con el tiempo se dio cuenta de que había actuado de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando vio las consecuencias que había a su alrededor. Nuestro deseo y nuestra petición en esta mañana es que el Señor nos ayude a conocer en primer lugar su palabra, porque en ella encontramos la voluntad expresa, clara, de Dios para nuestras vidas. Y en segundo lugar, a ser coherentes como hijos de Dios, coherentes con lo que sabemos de su palabra, ejercitar el sentido común y tener en cuenta las circunstancias. Todo esto aderezado con un condimento muy especial. ¿Cuál es? La obediencia a Dios. Pues que el Señor nos ayude para que así sea.